Ha subido el salario mínimo vital en el Perú, ha pasado de 1.025 a 1.130 soles y regirá a partir del 1 de enero. ¿Esto traerá efectos positivos para tu bolsillo y para la economía en general de todos los peruanos? Vamos a verlo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Como digo, el gobierno impopular de Dina Boluarte, que es, recordemos, superestatista, ha tenido errores muy enormes a lo largo de toda su gestión, como por ejemplo el tema de Petroperú, el tema de Cerrón, el tema del impuesto a Netflix, el tema de la cantidad de temas me tardaría una hora diciendo todos los errores que ha tenido, pero ahora ha sacado esta medida. Y hay muchas personas que he visto en redes sociales que están diciendo que por lo menos se hizo por lo menos dio una buena noticia antes de terminar el fin de año. Pero esto realmente es así. El salario mínimo ayuda a que tu sueldo se incremente. El gobierno tiene el poder de incrementar el salario por decreto. Entonces, si tiene el poder de incrementar el salario por decreto, ¿por qué no lo incrementa más? ¿No? Esa sería la gran pregunta. Como digo, vamos a analizar todo esto, pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este programa con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Recuerda que desde este programa siempre analizamos todas las noticias desde un punto de vista técnico, político, económico, desde un punto de vista también libertario. Y una vez hemos dicho eso, recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos programas y desearles un feliz año nuevo, ya que ya se acerca. Entonces, desearles que lo hayan pasado lo mejor en Navidad. Y una vez hemos dicho eso, vamos a empezar. Nuevo sueldo mínimo en Perú será de 1.130 soles y regirá desde el 1 de enero de 2025. Todo lo que debes saber del anuncio. La presidenta Dina Boluarte firmó el decreto para subir en 105 soles la remuneración mínima vital en Perú. Solo falta que se promulgue la ley en el diario oficial. Ok, más o menos para los que no sean de Perú, porque también hay gente que le interesa estos temas y no son de un país en específico, sino que le interesan ver las políticas públicas de cada país y sus efectos. Más o menos este aumento sería más o menos que 23, 24 dólares de aumento en el salario mínimo. Esto es positivo, esto es negativo, aquí hay que ser tajante. Este aumento no le va a beneficiar a la gran mayoría de personas en el Perú, por dos grandes factores. El primer factor es que la gran mayoría de personas que trabajan en nuestro país lo hacen en la informalidad, por lo que así el sueldo mínimo sea de 6.000 soles, la gran mayoría no lo percibiría porque la gran mayoría trabaja en el sector informal o trabajan en una empresa formal, pero utilizan artimañas para que, no digo que esté mal, para nada, yo no estoy criticando eso absolutamente para nada, ustedes ya saben qué pienso al respecto, no pienso que esté mal, pero la gran mayoría no le va a ayudar esto, porque la gran mayoría ni siquiera está en planilla. Muchos por decisión propia y otros porque no se adaptan al mercado laboral. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿cuál es? El segundo punto es que, ¿cómo decirlo? No sé si se vaya a entender. El sueldo promedio en Perú, más o menos por lo último que vi, ronda los 2.000, 2.050 soles, que eso es lo último que vi. Entonces tampoco van a percibir por ahí la mayoría de los trabajadores. Entonces, subir el salario mínimo tampoco, ¿es beneficioso o no? Ya dije dos puntos por los cuales, independientemente si es bueno o malo, muchos no lo van a percibir, pero sin ser tibio, la respuesta es que sí es malo. Y voy a justificar por qué antes que me vayas a insultar en los comentarios y digas que estoy a favor de los grandes empresarios y tal, cosa que ni yo tengo un apellido compuesto, ni vengo de una clase A, ni clase B, ni nada, ni tengo mucho dinero para serte bastante sincero. Entonces mi posición social no tiene nada que ver con mi pensamiento, sino es básicamente estudio y filosofía política para entender y explicar la realidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿El salario mínimo afecta el empleo? Por supuesto que lo afecta. ¿Por qué? Bueno, eso es economía básica. Para eso, si quieres una explicación más detallada, yo te voy a hacer un resumen, pero si quieres una explicación más detallada, puedes ver esta clase del profesor Huerta de Soto que dura 7 minutos 32 segundos, donde explica por qué la fijación de salarios, de precios mínimos, es, por supuesto, altamente dañino para una economía. La fijación de precios nunca ha funcionado en ninguna parte de la historia de la humanidad. Eso es algo que tiene que quedar absolutamente claro. El salario mínimo es un control de precios y al igual que cualquier control de precios termina afectando la oferta y la demanda y termina creando desequilibrios macroeconómicos que impide que los trabajadores puedan encontrar empleos y desincentiva a los empleadores, a los empresarios a contratar a más personas porque le subes el costo
para contratar a personas. Entonces, en resumen de todo esto, lo que hace el salario mínimo no es aumentar tu dinero, lo que hace es prohibirte por regla trabajar por una determinada cantidad de dinero. No es que tu salario se incrementa, no, sino es una simple prohibición para que tú trabajes por un determinado monto. ¿Esto es positivo? Por supuesto que no es positivo, porque hay gente que no llega a la productividad de sueldos para llegar a obtener más que el salario mínimo. Y ese es otro punto realmente importante. Economistas como Juan Ramón Rayo también lo explican, pero yo resumiéndotelo de la forma más sencilla posible, porque acá no es como que yo intente quedar como que el más y tire un montón de términos que nadie entiende, no, sino la idea es tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Otro ejemplo de lo que está hablando es que, como digo, el salario mínimo es una prohibición de trabajar por una cierta cantidad y es sumamente negativo. Y ahora la gran pregunta es, entonces Mirko, ¿cómo hacemos para incrementar el salario en el Perú? Bueno, para incrementar los sueldos, para incrementar cuánto gana la gente, eso depende de la productividad. Por eso hay un hilo muy bueno que ha subido de un pata libre, Lisandro Bonilla, que desde acá le mando un saludo, donde explica por qué esto está mal, ¿no? Y habla de la productividad. ¿Pero qué es la productividad? Es lo que produce un trabajador en una determinada jornada laboral, ¿no? Si tú ves y comparas lo que produce un trabajador peruano con un trabajador de Estados Unidos, suizo, de Singapur, etcétera, de Japón, ves que el trabajador peruano en la misma cantidad de tiempo produce muchísimo menos bienes y servicios que otro trabajador japonés, suizo, de Tailandia, etcétera, de otros países. Y tú dirás, ¿por qué? Eso significa que en el Perú somos más vagos, somos más flojos, no trabajamos más. Al contrario, en este país se trabaja 10, 15 veces más esfuerzo físico, a eso me refiero, que en otros países. Entonces, si esos países trabajan menos haciendo esfuerzo físico, ¿por qué ganan más? ¿Por qué producen más? Justamente por eso, porque producen más. ¿Y por qué producen más? Por los bienes de capital. Entonces, justamente toda esta explicación es lo que hace falta para entender de dónde salen los salarios. Los salarios nacen de la productividad de los trabajadores, y para subir la productividad de nuestros peruanos, de la gente que vive en nuestro hermoso país, es que tenemos que darles bienes de capital, maquinaria, para que produzcan más en menos tiempo y puedan ganar muchísimo más y hacer que el país salga adelante. ¿Y cómo obtenemos bienes de capital? Inversión, libre mercado, que las empresas de afuera traigan toda su tecnología acá para que nosotros podamos producir, abriéndole las puertas a todas esas empresas para que vengan a contratar y hacer y pujen por los trabajadores de acá, para que las empresas de acá tengan que subir forzosamente los sueldos y así compitan por los trabajadores, porque oferta y demanda. Si hay pocas empresas y un montón de trabajadores en el paro, pues las empresas van a pagar menos. Y si hay un montón de empresas y cada vez menos trabajadores porque esas empresas se los pelean, los sueldos suben. Oferta y demanda simple. Esa es la única forma de subir el salario mínimo. Entonces, Dina Boluarte, ¿ha hecho algo bien o ha hecho algo mal? Ha hecho algo mal en este sentido, porque lo único que va a hacer es resentir la creación de empleo formal. Van a haber menos empresas que van a querer ser formales, producto de este costo enorme que van a recibir a lo largo de este 2025. Entonces, la subida del salario mínimo vital sigue siendo algo negativo por todos los puntos que he expresado a lo largo de este programa. La gran mayoría no lo percibe, son costos de contratación más para las empresas, desincentiva la contratación de trabajadores nuevos, pone más rígido el mercado laboral. Esto también lo van a sufrir los más jóvenes, los que recién estamos saliendo al mercado laboral, porque las empresas van a querer contratar a personas que ya lleven muchos años en el mercado laboral y sean apuestas más seguras que contratar a un joven pagándole más un sueldo mínimo. Es así, señores, es así. Es así tal cual. Entonces me gustaría saber tu opinión ahora en los comentarios. ¿Tú piensas que ahora el salario mínimo es algo bueno? Verás todos estos videos, como digo, yo se los recomiendo mucho y estoy seguro que les va a interesar. Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto este programa y nos estamos viendo en el próximo. Un saludo y hasta pronto.